Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Cuando son las 12, las 11 en Canarias, llega el momento de repasar las noticias más destacadas de lo que llevamos de día y también llega el momento de repasar los mercados en esta última sesión en Europa que viene con caídas importantes. Por ejemplo, empezamos por el FTSE 100 que se deja 7 décimas, un 0,70% hasta los 7.447 puntos. Caídas aún más importantes para el DAX alemán, se deja más de un punto porcentual, 1,23% abajo hasta los 14.860 enteros. También vemos caídas para la bolsa parisina, la bolsa francesa, el CAC 40 se deja un 1,24% hasta los 6.835 puntos. El MITTEL italiano también en negativo en esta última sesión de la semana, caídas en torno al punto porcentual, se deja un 0,91% hasta los 27.495 enteros, y el IBEX 35 también golpeado en el día de hoy, se deja un 1,23% hasta los 9.033 puntos. Nos fijamos por último en el Eurostoxx, que también se deja algo más de un punto porcentual, 1,02% abajo hasta los 435 puntos. Pendientes también de la última sesión en Wall Street después de las palabras de Jerome Powell en el día de ayer. Vemos a los futuros que apuntan a caídas, eso sí, algo más ligeras que en Europa. En el caso del Dow Jones, 0,18% abajo hasta los 33.489 puntos. Los futuros del S&P también se dejan en torno a las 2 décimas, un 0,20% hasta los 4.294 enteros. Y por último el Nasdaq, el sector tecnológico, también apunta a caídas del 0,26% hasta los 14.851 puntos. Sin embargo, vemos algunos activos que suben en el día de hoy, sobre todo valores refugio. Nos fijamos en el oro, que sube un 0,65% hasta los $1.993 por cada onza, en máximos de los últimos meses, a punto de rebasar el nivel de los $2.000 por cada onza. La plata sube aún más, un 1,39% hasta los 23.350, y ojo, también tenemos al crudo subiendo en el día de hoy en torno a un punto y medio, sube un 1,41% hasta los $90,63 por cada barril. Los inversores preocupados, con mucha incertidumbre, refugiándose en el oro, en la plata y también, en este caso, en el petróleo. Llega el momento de repasar las noticias más destacadas. El protagonista del día de ayer fue, una vez más, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que ha pedido, en este caso, el apoyo de los estadounidenses para ayudar a Israel a luchar contra Hamás, mientras que el jefe de defensa israelí ha advertido a sus tropas que estén preparadas para entrar en la franja de Gaza y destruir al grupo terrorista de Hamás. En un discurso televisado que se pudo seguir ayer en directo aquí en esta casa, en Negocios Televisión, desde el despacho Oval en la Casa Blanca, Biden acusaba a Hamás de intentar aniquilar la democracia de Israel. Además, ha adelantado que hoy mismo va a pedir al Congreso una partida de fondos adicionales para Israel, que según él es un socio crítico. De hecho, según Reuters, en concreto va a pedir 14.000 millones de dólares para ayudar a su socio Israel. Una petición de ayuda que apunta es al mismo tiempo una inversión inteligente que va a reportar dividendos a la seguridad estadounidense durante generaciones. Pero en su discurso también ha tenido palabras, en este caso, en las que abordaba el esfuerzo de Ucrania. Dice además sobre Oriente Medio que está urgiendo a socorrer a civiles palestinos en Gaza que carecen de alimentos, agua y medicinas, y además destaca que no se puede ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener oportunidades. El discurso de Biden, en horario de máxima audiencia, precede además una petición formal por parte de la Casa Blanca para que el Congreso aporte unos 100.000 millones de dólares para Israel, Ucrania, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos. Más cosas a destacar de este discurso por parte de Joe Biden, por parte del presidente de los Estados Unidos, que, ojo, advirtió de que si el grupo terrorista de Hamás y el líder ruso Vladimir Putin no pagan el dolor que han provocado, podría desencadenarse más caos y destrucción en el mundo. Básicamente comparó a Hamás con Vladimir Putin. Dice que la historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y cuando los dictadores no enfrentan el precio de su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Biden utilizó este discurso como una oportunidad para intentar convencer al pueblo estadounidense de que Estados Unidos debe desempeñar un papel fundamental en la defensa de la democracia en todo el mundo. Una idea que se inscribe en el excepcionalismo estadounidense que está guiando la política exterior del presidente. Aunque eso sí, ha reconocido, por una parte, que Hamás y Putin representan amenazas diferentes, el mandatario ha asegurado que tienen algo en común, que ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina.
Ya hay reacciones a este discurso por parte del presidente estadounidense, por parte del propio Joe Biden. Ha sido Zelensky, el presidente ucraniano, el que ha elogiado hace apenas unos minutos el poderoso discurso de Joe Biden en apoyo a la lucha de su país contra Rusia. Dice que Ucrania está agradecida por todo el apoyo de Estados Unidos y por su inquebrantable creencia en que el humanismo, la libertad, la independencia y el orden internacional basado en reglas siempre deben triunfar. El presidente estadounidense Biden hizo un apasionado llamado a Estados Unidos para que demuestre liderazgo global, respaldando tanto a Israel como a Ucrania en un discurso a la nación que tuvo lugar ayer mismo. Pendientes también de todo lo que acontece, de todo lo que sucede en Israel, con el jefe de defensa que ha advertido a sus tropas que estén preparadas para entrar en la franja de Gaza y destruir al grupo terrorista de Hamas. Israel parece estar cada vez más cerca de una invasión a gran escala de Gaza, un enclave densamente poblado, gobernado, como ya saben, por Hamas. El ejército israelí sigue concentrando tropas y equipos cerca de la frontera de Gaza. Precisamente, hablando de Israel, el gobierno está preparando una regulación de emergencia para cerrar temporalmente medios de comunicación cuyas informaciones podrían estar dañando la seguridad nacional en la actual guerra con las milicias de Hamas. Una medida que busca, sobre todo, detener las emisiones del canal catarí Al Jazeera. El Ministerio de Comunicaciones ha redactado esta medida de emergencia con el visto bueno de la cartera de defensa y las fuerzas de seguridad israelíes. Ojo, porque solo falta la aprobación definitiva del gobierno, que se espera en las próximas horas, según un comunicado ministerial. Una vez que se logre esta luz verde por parte del gabinete, la orden de cierre de Al Jazeera tendrá efecto inmediato. De Al Jazeera pasamos a otro medio de comunicación. Está en tela de juicio el papel de todos los medios y en este caso la BBC, la corporación de noticias BBC Reino Unido, ha admitido que ha cometido errores en su cobertura de la explosión que tuvo lugar el pasado martes en el estacionamiento de un hospital en la ciudad de Gaza, que muchos medios de comunicación atribuyeron a Israel basándose en la acusación del grupo terrorista de Hamas antes de que hubiera alguna advertencia, alguna evidencia creciente de que un disparo fallido fuera el culpable de este cohete palestino y que el número de muertos es bastante menor que los 500 que inicialmente se afirmaban. Hay fuentes estadounidenses y europeas que están diciendo ahora que se presume que el número real de muertos es de decenas o cientos, algo menor de las estimaciones que tenemos al principio. Un corresponsal de la BBC ha dicho en directo que después de la explosión que no veía otra posibilidad que un ataque aéreo israelí como la causa. Sin embargo, a la mañana siguiente las imágenes del lugar llevaron a muchos a notar que la falta de un gran cráter y la falta de daños estructurales en los edificios cercanos hacían muy improbable que hubiera sido un ataque aéreo. De hecho, en una declaración difundida por los medios británicos, el jefe de periodismo de la BBC ha dicho que en este caso este reportero Donaldson se equivocó al especular sobre la causa de la explosión del hospital, que en ningún momento dijo realmente que fuera causado por los israelíes, pero sin embargo que queda la impresión de que están especulando y que es importante corregir lo que han hecho. Admisión de errores, admisión de culpa, en este caso por parte de la BBC. Seguimos con el foco puesto en Israel. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha dicho que el ejército israelí está preparado para protegerse contra posibles ataques de los hutíes respaldados por Irán, después de que un barco de la Armada estadounidense interceptara ayer varios misiles y drones lanzados desde Yemen, aparentemente, en principio, hacia Israel. Según dice el propio Hagari, esto demuestra las capacidades de defensa de Estados Unidos y también su habilidad para construir una imagen de la región. Además, ha señalado la estrecha relación que las FDI tienen con el Comando Central de Estados Unidos. El propio Hagari añade que Israel tiene alguna de las mejores defensas aéreas del mundo y que está preparado para amenazas como estas. Sobre los ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza, Hagari ha dicho que la Fuerza Aérea de Israel ha estado operando a un ritmo que no se había visto en las últimas décadas. Pendientes también de enclaves de zonas importantes, en concreto pendientes del cruce de Rafah, que según empiezan a apuntar algunas fuentes en las últimas horas, no se espera que se abra en el día de hoy. Había muchas especulaciones, muchas informaciones de que hoy mismo se podría abrir este cruce para permitir ayuda humanitaria, pero hay informaciones de que Egipto, es cierto que podría abrir hoy este cruce vital, pero parece que se va a posponer. Sin embargo, hay algunas fuentes que están poniendo en duda lo que les decimos, la apertura del cruce de Rafah en el día de hoy, y que es una situación tremendamente volátil. De hecho, apuntan a CNN que no invertiría dinero en el paso de esos camiones. Las autoridades esperan que el primer convoy de camiones que transporte ayuda humanitaria cruce la frontera este fin de semana. Se esperaba que hoy, incluso ayer, abriera este cruce de Rafah, importante para que pueda pasar ayuda humanitaria, pero parece que la decisión se posterga por lo menos 1 o 2 días.
Precisamente seguimos con más noticias en torno a este enclave importante, crucial. Hablamos del cruce de Rafah y es que hay varios equipos que siguen trabajando en el día de hoy para acabar de pavimentar el paso de Rafah que conecta la península egipcia del Sinaí con la franja de Gaza ante la previsión de que este cruce pudiese abrir en las próximas horas. Ya les hemos dicho que de momento parece que está también en duda. Sobre todo, como les decíamos, es importante para la entrega de ayuda al asediado enclave palestino. Hay fuentes que señalan que la apertura del cruce va a depender de la velocidad en la que se pavimente y que los camiones de ayuda sean clasificados según la carga que llevan ante la previsión de su entrada a Gaza. Las televisiones egipcias están difundiendo en directo el estado de este paso y cómo los obreros con la maquinaria están reparando y pavimentando este camino que conecta el lado egipcio con el palestino, que ha sido dañado por 4 bombardeos lanzados por parte de Israel desde el ataque que sufrió el pasado 7 de octubre por parte de Hamas. Hay más declaraciones, más advertencias, en este caso por parte de la ONU, que dice que la primera entrega de ayuda a la asediada franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto deberá tener lugar en los próximos días. Apunta el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, a que están en negociaciones profundas y avanzadas con todas las partes relevantes para garantizar que una operación de ayuda en Gaza comience lo más rápido posible. De hecho, dice que una primera entrega comenzará seguramente el día de mañana. Como ven, muchas dudas todavía en torno a este punto clave, a este enclave del cruce de Rafah, protagonista sin duda de las noticias de la actualidad en las últimas horas. También ha sido protagonista Estados Unidos. Un buque de la guerra de la Armada estadounidense ha interceptado 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por los rebeldes hutíes, alineados con Irán desde Yemen, potencialmente, en principio, que iban hacia Israel, según está informando el Pentágono. Washington está en alerta máxima por la actividad de estos grupos respaldados por Irán, mientras las tensiones regionales aumentan por la guerra entre Israel y Hamas. El Pentágono ha dicho que el destructor US Kearney estaba operando en el norte del Mar Rojo este mismo jueves, cuando han derribado los proyectiles, y eso sí, también asegura que no hubo heridos. En concreto, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, ha dicho que todavía no pueden decir con certeza cuál era el objetivo de estos misiles y aviones no tripulados, pero sí que asegura que fueron lanzados desde Yemen en dirección norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel. Un funcionario estadounidense que está hablando bajo condición de anonimato dice que no parecía que el buque de guerra fuera el objetivo. En la última semana Estados Unidos, ya saben, que ha enviado una importante cantidad de fuerzas navales a Oriente Próximo, incluidos 2 portaaviones, sus buques de apoyo y unos 2.000 infantes de marina. Este conflicto en Israel también empieza a tener consecuencias económicas. En concreto, la agencia de calificación Moody's está advirtiendo de que podría degradar la calificación de Israel. Ha advertido hace unas horas de que ha puesto en revisión y que podría rebajar la calificación crediticia de Israel ante la gravedad de la guerra con el grupo islamista de Hamas y sobre todo por la posibilidad de que ésta se prolongue en el tiempo. Moody's advierte de que el perfil crediticio de Israel ha demostrado ser resiliente a los ataques terroristas y a los conflictos militares en el pasado. Sin embargo, la gravedad del actual conflicto militar eleva las posibilidades de un impacto crediticio más duradero. Además, añade que la eventual revisión a la baja va a depender de la gravedad y de la duración de este conflicto, que puedan afectar a las instituciones de Israel y a sus finanzas públicas. La recalificación de Israel a la baja puede afectar a su capacidad de conseguir préstamos en un momento clave en el que el país no solo se enfrenta a una guerra en Gaza, sino también a un aumento de las tensiones regionales. Pendientes, como les decíamos, de Gaza, en este caso de las aseguradoras de la aviación por guerra, que están notificando la cancelación de la cobertura de algunas aerolíneas domiciliadas en Israel y el Líbano debido al conflicto en la región, y algunas cancelaciones ya empiezan a surtir efectos. Según informa Reuters, las aseguradoras con sede en Europa, Estados Unidos y el mercado Lloyd's de Londres pueden emitir un aviso de cancelación de 7 días u otros cambios en los términos y condiciones en caso de un conflicto importante que consideren que afectará también a riesgo del seguro a largo plazo. Las aseguradoras de la aerolínea de bandera israelí, el Al Airlines Israel y Arkia, han dicho que con anterioridad que pueden emitir dichos avisos debido a la guerra entre Israel y el grupo palestino de Hamas. Según las fuentes, las aerolíneas israelíes ya han recibido estos avisos y de hecho se apunta a que el apetito de los aseguradores de guerra por continuar cubriendo estos riesgos sin recompensa adicional difiere, y algunos ahora están buscando retirar la cobertura, especialmente dada la noticia de que el gobierno israelí ha proporcionado un respaldo para cubrir estos vuelos. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, más actualidad. Quédense, enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión.
¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Un día más ponemos el foco también en las empresas españolas y en este caso vamos a contarles que Turner va a modernizar los ascensores de Space Needle en Seattle y Flatiron. Además va a mejorar carreteras de cara al Open de golf en Estados Unidos. Nos trae todos los detalles nuestra compañera Eva Villanueva. Muy buenas, sí, hoy protagonistas dos compañías del grupo ACS en Estados Unidos. Por una parte, Turner Construction ha iniciado un proyecto de varios años para modernizar los 3 icónicos ascensores dorados del Space Needle en Seattle, en Washington. El proyecto va a comenzar con modificaciones en el propio edificio y la construcción, las obras se van a llevar a cabo por la noche para permitir que ese icónico espacio, ese Space Needle, continúe abierto al público y para que los visitantes puedan llegar a la cima, los ascensores se van a sustituir uno para permitir que los otros dos sigan en uso. Desde Turner, su vicepresidente Pell Ketchman ha señalado que es un honor participar en esta obra y llevar los ascensores al siglo XXI. Hay que señalar que se prevé que el proyecto se extienda durante 4 años y el primer ascensor será reemplazado y estará listo para los visitantes en mayo de 2025. Pero el grupo ACS también es protagonista por los proyectos de su compañía Flatiron. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte ha seleccionado a Flatiron y a su socio, a Fred Smith Company, para un proyecto valorado en $103,5 millones para proporcionar mejoras de infraestructuras necesarias de cara a la preparación de ese próximo Open de golf de Estados Unidos que va a tener lugar en Pinehurst Country Club. Este es el primer proyecto de Flatiron con NC-DOT, un proyecto además urgente que requiere que se complementen los trabajos importantes entre los campeonatos abiertos de Estados Unidos de 2024 y de 2029. Por lo tanto, son dos grandes noticias que giran alrededor del grupo ACS. Grandes noticias, como siempre, Eva, que te agradecemos que nos cuentes aquí. Un placer. Muchas gracias. Y precisamente hablando de deporte, vamos a hablar ahora del COI, que rechaza con firmeza las acusaciones de discriminación étnica que formulaba en el día de ayer Vladimir Putin. El Comité Olímpico Internacional ha rechazado las acusaciones de discriminación étnica vertidas en la víspera, en el día de ayer, por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que criticaba así las limitaciones a la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París de 2024. El portavoz del COI ha dicho que rechazan con firmeza estas acusaciones, en las que el propio Putin decía no solo que fuera una discriminación étnica, sino que también era una forma de presionar políticamente a individuos que no tienen nada que ver con la política.
Seguimos con más noticias. El Ministerio de Comercio de Kazajistán ha negado haber prohibido las exportaciones de bienes a Rusia como parte de las sanciones occidentales después de que un funcionario dijera que más de 100 artículos, incluidos drones, estaban prohibidos. El jueves, el viceministro de Comercio, Kairat Torebayev, fue citado por los medios locales diciendo que el Estado soviético ha prohibido la exportación a Rusia de 106 productos, incluidos drones, sus componentes eléctricos, equipos especiales y chips. Los medios de comunicación locales kazajos han informado de que esta prohibición solo se aplicaría a productos vinculados con la guerra. De Rusia pasamos a Estados Unidos, que está preocupado por la relación de Hungría con Rusia y considera preocupante la decisión del primer ministro de Víctor Orbán de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, según está diciendo la embajada de Estados Unidos en Budapest. Hay que recordar que Orbán celebró una reunión bilateral con Putin el pasado martes al margen del foro de la Franja y la Ruta en Beijing. Es el único líder de un país de la Unión Europea que ha asistido a este foro y que se reúne con Putin desde que comenzara el conflicto con Ucrania en febrero del año pasado. En palabras del propio embajador estadounidense en Hungría, David Pressman, Estados Unidos está preocupado por la relación de Hungría con Rusia. Además, a principios de esta semana, el propio Pressman en una publicación en X dijo que el líder de Hungría elige apoyar a un hombre cuyas fuerzas son responsables de crímenes contra la humanidad en Ucrania y que es el único entre sus aliados que está haciendo esto. Hungría, que también es miembro de la OTAN, se ha opuesto a muchas iniciativas de la Unión Europea para apoyar a Ucrania en su resistencia a las fuerzas de Moscú y obtiene la mayor parte de su petróleo crudo y gas de Rusia. Más problemas para Estados Unidos, más desafíos, en este caso por parte de los BRICS, precisamente por parte de China. La alianza BRICS sigue entregándose a ventas masivas al deshacerse de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses. China está inmersa en una ola de dumping del Tesoro estadounidense mientras sigue buscando detener la apreciación del dólar estadounidense frente al yuan. El gobierno chino está defendiendo al debilitado yuan, deshaciéndose de sus reservas por un valor de miles de millones en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses. China se ha deshecho de 21.200 millones de dólares del Tesoro en bonos y también en acciones estadounidenses en el mes de agosto, según los datos que ha publicado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta es la cifra más alta que el gobierno chino ha vendido de bonos del gobierno estadounidense en los últimos 4 años. La liquidación además se produce en un momento en el que el yuan ha caído a mínimos de los últimos 10 meses frente al dólar estadounidense. De hecho, los informes apuntan a que el gobierno chino ha iniciado la intervención de bancos estatales en los mercados de divisas en nombre del Banco Central. La mayor parte de esta descarga provino de bancos estatales que se deshicieron de bonos del Tesoro y acciones por valor de 21.200 millones de dólares. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos, en este caso en el presidente de la Reserva Federal, en Jerome Powell, que ha reconocido signos de enfriamiento de la inflación, pero eso sí, insiste que el Banco Central va a seguir resuelto en su compromiso de alcanzar el objetivo del 2%. En un discurso que tuvo lugar en el Instituto de Nueva York, Powell ha evitado, eso sí, comprometerse con una política específica. Mientras hablaba Powell, los operadores del mercado de futuros borraron cualquier posibilidad de una subida de tipos en el mes de noviembre y ojo, porque también redujeron las opciones de una medida incluso en diciembre. El jefe de la Fed ha señalado que es posible que sea necesario desacelerar el mercado laboral y el crecimiento económico para lograr, en última instancia, el objetivo de la Reserva Federal. Powell además afirmaba que el historial sugiere que un retorno sostenible a la meta de inflación del 2% probablemente va a requerir un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y un mayor debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. De Estados Unidos pasamos a China, que ha puesto freno a las exportaciones de grafito y va a aumentar las tensiones comerciales con Estados Unidos, aumentarlas aún más. Las restricciones al material de las baterías de los vehículos eléctricos aumentarán las tensiones con Estados Unidos para el comercio. China, el principal productor de grafito del mundo, va a frenar las exportaciones de material clave para baterías. De hecho, va a requerir permisos de exportación para algunos productos de grafito para proteger la seguridad nacional, según ha dicho su propio Ministerio de Comercio. Esta es la última medida para controlar el suministro de minerales críticos en respuesta a los desafíos sobre su dominio manufacturero. Hay que recordar que China es el principal productor y exportador de grafito del mundo y también refina más del 90% de grafito del mundo para convertirlo en material que se usa en prácticamente todos los ánodos de las baterías de vehículos eléctricos, que es la parte cargada negativamente de una batería. Seguimos con más noticias, pasamos en este caso a hablar de petróleo. El presidente Joe Biden ha revivado su apuesta por rellenar la reserva de petróleo de Estados Unidos, que está
fuertemente agotada, con el anuncio que tuvo lugar en el día de ayer por parte del Departamento de Energía de 2 ofertas separadas de compra de crudo por un total de 6 millones de barriles que se van a entregar entre diciembre de este año y enero del próximo. La última vez que la administración Biden anunció intenciones de compra para la reserva estratégica de petróleo fue en el mes de julio. De hecho, el Departamento de Energía, Oficina de Gestión de Proyectos de la Reserva Estratégica de Petróleo, tiene un requisito para llevar a cabo una compra de aproximadamente 3 millones de barriles de petróleo crudo agrio producido en Estados Unidos para entrega en diciembre de 2023.